¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. Aquí estamos, video nuevo, video nuevo. Aquí en esta ocasión seguimos trabajando en el 2008, el Volkswagen Rabbit. Vamos ahorita a ponerle esta palanca para los wipers. Miren, este en sí lo que está haciendo, como pueden ver ahí, está ahí los cables colgando nada más. Déjenme les muestro. El problema aquí es que se está quedando pegado miren. Ahí lo traen, el cliente lo trae así por arriba también porque pues no sirve la palanca y se queda accionado. Entonces él quiere que le arreglemos eso para que quede trabajando ya como debe de ir. Entonces ahorita yo empecé aquí quitándole este plástico. Hay que ponerle con una clipera o algo para separar. Vamos a separar este plástico. Por aquí abajo creo que trae tornillo, ahorita lo voy a ver. Pero vamos a empezar quitándole este plástico primero para posteriormente terminar cambiando todo lo que es esta palanca. Va a haber que quitar el volante, la bolsa del aire, hay que desconectar la batería. Pues vamos a darle. Bueno, miren, ahorita le quité el tornillo Torx que va aquí abajo. Le bajan esta cosa, aquí un tornillo Torx. Ya estaba bien barrido ese. No sé exactamente qué medida será. A ver, ¿con cuál lo quité al final? Déjenme ver. Creo que al final lo quité con el 25. Pero se ve muy barrido, no sé exactamente si sí será el 25 o el 20. Bueno, ya lo había levantado de aquí de esta parte, ¿verdad? Bueno, con un desarmador bien delgadito, el que sale en todos los videos. Este desarmador lo van a meter por aquí en la orilla, le van a hacer presión y va a saltar esta parte de aquí, miren, así. Entonces ya vamos a poder mover lo que es este plástico para que no nos esté estorbando. Miren, ahí sale completo con eso. Entonces lo vamos a poner ahí arriba ahorita para que no nos esté molestando. Vamos a girar el volante porque aquí atrás vamos a meterle un desarmador. Déjame ver si alcanza a ver. Aquí en este hoyo vamos a estar metiéndole un desarmador para jugar un poco, para que pueda saltar la bolsa de aire. Ahorita voy a meter el desarmador, no puedo hacerlo con la cámara en la mano, pero voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda para que vean cómo se le inserta el desarmador para que salte la bolsa de aire. Ahorita les explico bien. Ok, aquí voy a tratar de explicarles exactamente dónde es donde se va a meter el desarmador. El que traigo es pequeño, pero realmente sí queda un poquito largo porque empieza a topar con lo que viene siendo el tablero. No lo quiero quitar, entonces voy a meterlo así como de ladito, miren, así como de lado. Y miren cómo tengo el volante. Entonces la presión va a ser de arriba para abajo. Fíjense cómo está agarrando, no es de abajo para arriba, es de arriba hacia abajo. Y a ver si cabe la cámara bien para enseñarles. Miren, ese se mete aquí casi pegado hasta mero arriba y se baja así. ¿Sí lo ven? Miren, esta es la parte de arriba del volante. Viene bajando mi desarmador. Vamos a ver si lo puedo meter otra vez. Ahí baja. Oh, miren, ahí se quedó atorado. Bueno, ahí se quedó atorado. Vamos a ver si lo podemos jalar aquí. Miren, ahí abrió. ¿Sí lo ven? Ahí abrió este lado. Entonces lo que hay que hacer ahora es hacer lo mismo en el otro lado, porque aquí ya abrió la bolsa del aire. Entonces tengo que ir ahora a darle la vuelta. Tengo que darle la vuelta al volante y buscar el otro hoyo que está ahí atrás también. Vamos a ver si se ve ahí atrás. Y igual vamos a hacer la misma operación. Vamos a meter el desarmador empezando de arriba por aquí hacia abajo. Entonces vamos a quitar la otra parte para sacarla y les sigo explicando. Miren, amigos, yo lo había estado jalando el volante y no se movía lo que es nada. Y ahorita de repente le di un jalón fuerte y bueno, ya estaba deslaqueado esto y no se movía. Y le di un jalón fuerte y de repente ya se fue el volante hacia atrás. Entonces yo pensaba que ya no se movía más, que nada más era como para moverlo de arriba hacia abajo, y no, si sale hasta atrás, lo que realmente nos va a hacer la vida mucho más fácil. Porque aquí una que les voy a poder mostrar mucho más fácil dónde es donde se va a meter el desarmador. A ver, que es aquí, miren, ahí se ve perfectamente cómo lo estamos bajando. Ahora sí le vamos a dar el jalón para el otro lado y a quitarla mucho más fácil.
Entonces, pues yo no sé si estaría atorado o algo y lo había jalado, pero pues qué bueno que salió, y así nos hace las cosas mucho más fácil. Bueno, aquí ya tenemos quitado lo que viene siendo la bolsa del aire. Aquí les muestro, aquí la tengo conmigo. Este salió brincado, este resorte. Debería de llevar otro en la parte de acá, pero solo lleva este. Aquí les digo que ya se ve que habían trabajado en ellos, por eso el tornillo abajo estaba bien barrido. Yo me acuerdo que una vez le habían arreglado el volante, me dijo el cliente que le habían arreglado algo de la llave que se le quedaba pegado, entonces desarmaron todo el volante. Entonces probablemente por eso está eso ahí. Este cable nada más está metido también ahí, no está plugueado nada. Ahí se ve raspado, no sé, yo creo que cuando lo estaban tratando de quitar o no sé. Pues sí, yo creo que debería traer otros más de estos, porque esos resortitos creo que son los que ayudan a que salte cuando uno le mete el desarmador por esta parte. Pero bueno, pues mientras no haga nada, ni un problema, pues vamos a ponerlo como estaba. Este conector de aquí atrás, déjenme se los muestro. Nada más hay que picarle con el mismo desarmador, lo pueden meter por aquí, miren. A ver si se alcanza a ver. Ahí lo van a meter por ahí. Uy, ahí salió rápido. Vamos a acomodar esto, a ver. Ahí salió rápido, porque nada más con el desarmador por la parte de atrás le piqué el candadito con el desarmador lo piqué así, y por eso saltó rápido. Pues vamos a poner a un lado la bolsa del aire para seguir desarmando aquí. Vamos a buscar el dado que vamos a ocupar para quitar aquí el tornillo y quitar el volante. Miren amigos, aquí tengo yo este set. Ya lo he usado en otras ocasiones. No me recuerdo dónde lo compré exactamente, pero ha salido bueno. Ahorita voy a usar para este trabajo el número 12 milímetros. Vamos a ponerlo ahí. Y aquí con el dado 13, con la pistola, vamos a aflojarlo. Ahí está. Y quedó fuera. Vamos a ponerlo a un lado para poder quitar el volante. Bueno, déjeme dejar tantito la cámara para a ver si sale. Bueno, ahí salió ya. Voy a ponerlo aquí al lado mientras para que no nos estorbe. Entonces, aquí vemos ahorita que tenemos unos dados que son Torx. Aquí también vamos a quitar el flash porque se ve mucho brillo. Ok, aquí tenemos unos dados Torx que hay que quitar. Vamos a quitarlos para poder bajar esta parte del plástico y seguir avanzando, amigos. Bueno amigos, aquí ya quitamos el plástico. Miren, aquí nada más lo deslicé para abajo. Nada más entraba ahí, miren, así como lo deslicé, ahí entraba, subía. Yo les muestro para ahorita que lo estén armando, para que no batallen si algo se les pasó. Ok, vamos a acomodarlo. Este tiene que brincar aquí esta parte de la llave. Tiene que brincar la parte de la llave y ahí hay que irlo acomodando. Como ahorita yo ahí lo tengo, pero hay que asegurar que todo siente bien. Yo todavía por aquí siento que algo todavía no cae. Entonces, antes de ya ponerlo bien, esta parte, yo siento que todavía algo está atorando por ahí. Entonces, eso hay que acomodarlo bien. Yo creo que aquí está. Es aquí en la llave. Aquí en la llave es donde no caía bien. Miren, ahí ha caído bien. Entonces, todo eso tienen que verlo antes de que la pongan. No la vayan a poner chueco o algo, porque pues es plástico y se puede quebrar. Bueno, aquí ahorita que lo acabé de quitar, les muestro donde les digo que ya lo habían reparado. Miren aquí, si pueden ver, aquí está el tornillo, ni siquiera lo apretaron. Tal vez se les pasó, pero por eso les digo que como lo de la bolsa del aire, eso que miré que le faltaba un resorte y que el otro conector no está conectado, pues ahí se ve que ya le han hecho trabajo. Entonces vamos a seguir quitando cosas aquí. Aquí ya se alcanza a ver ya más cercano lo que estamos haciendo. Mira, aquí pongo el flash para que vean. Vamos a quitar esta parte de aquí abajo y también creo que esta parte de la bolsa del aire, del clock spring, para que nos deje retirar ya esta parte de atrás, que es la que queremos cambiar.
Bueno amigos, aquí terminé de quitar el tornillo que estaba salido aquí. Ese viene siendo un dado Torx, es el 8. Sí, es el 8. Un dado Torx 8, uno muy pequeñito. Entonces aquí ya lo acabamos de quitar y nada más lo bajé un poquito. Aquí hay que brincar este como candadito. Hay que levantarlo así, con mucho cuidado porque es plástico delicado. Entonces aquí yo siempre traigo de bastantes tipos de desarmadores, de puntas, de ganchos, porque todos esos siempre le van sirviendo bastante a uno, amigos. Hay que tenerlos, no ocupan ser caros. Miren, ahí brincó. Entonces ahí lo saca uno, así como lo saca, miren. ¿Dónde estaba? Ahí está, ahí está. Ahorita hasta voy a ver bien la posición en la que estaba para que no se me mueva ni mueva el volante ni nada, para ponerlo exactamente igual. Miren, así sin que se mueva. Ahí lo vamos a poner aquí arriba. Ahí está. Entonces así lo vamos a poner en la misma posición en la que estaba. Ahora ya vemos aquí ya la parte ya más libre. Ya quitamos todo. Nomás lo bajamos un poquito. No creo que haya necesidad de quitarlo. Entonces también tiene unos clips. Déjenme ver cuántos son y les muestro para que vean. No estoy seguro cuántos clips van a ser para quitar, pero aquí ya nada más está la parte de sacarla. Bueno amigos, aparte del clock spring, lo que le quité fue nada más esta parte que va metida ahí. No lleva tornillos, no lleva nada, nada más la sacan y la ponen a un lado para cuando vayan a armar. Después de ahí estaba viendo la parte para ver si llevaba algún otro lack que no le haya mirado, porque ya lo había mirado de aquí, pero no lo miraba otro, hasta que miré que aquí en esta parte tiene como como que se pucha la otra parte para que pueda salir. Es como un candado también. Y dije, pues por eso no sale, porque yo estaba apretándole aquí, miren, aquí atrás, a ver si alcanza a ver. Aquí atrás, bueno, ya se salió, pero lo estaba levantando ahí para que brincara este tope que tiene ahí, pero no salía. Y aquí estaba tratándole yo de meter diferentes tipos de ganchos, pero no entraban bien en la ranura ahí. No entraban bien. Miren, ahí ya hasta saltó, porque ahorita le metí esta espátula que me encontré ahí, miren. Ahí la tenía ahí y me acordé de ella. Dije, mira, pues ahí cabe bien la espátula. Entonces ahí, como pueden ver, eso es lo que pucha. Miren, ustedes lo meten aquí y ese pucha esa parte para adentro, esa que está ahí, la pucha y libera lo que viene siendo el candado de aquí. Entonces iba así, ¿verdad? La ponen así y la espátula, como les digo una vez más, esta de suerte que me tocó que era la medida exacta, miren, la medida exacta. Miren, ahí está. Esa fue la medida exacta para que quedara aquí. Bueno, pues ahorita que ya la quitamos, vamos a empezar a armar todo en orden, pues así como lo íbamos quitando, así vamos a ir poniendo en ese orden. Ahorita vamos a poner la parte nueva y vamos a ir conectando todo lo que le habíamos quitado. Y si se preguntaban que de dónde está el plugue de esta o el conector, pues es simplemente aquí abajo, amigos. Ya ven que esta parte le quitamos el tornillo que encontramos salido y lo bajamos. Y ahorita les dije que esta nada más iba así metida ahí arriba. Miren, esta también tiene sus conectores que entran ahí abajo. Y esos que estamos viendo ahí son los que van a entrar en esta parte, que va a venir siendo el conector eléctrico de la parte que estamos cambiando. Ya una vez que la levantemos, vamos a verificar que esté entrando bien todo. Y ya que esté entrando bien ahí, ya vamos a poner el tornillito, el 8, el tornillo Torx número 8. Y vamos a apretar ahí, y ahí va a quedar ahí. Entonces ya podemos ir poniendo el clock spring y todo lo demás que le habíamos quitado. Pues vamos a terminar de armarlo para ir a probarlo, a ver cómo queda trabajando. Bueno amigos, aquí como pueden ver ya terminamos de armar la palanca. Ahorita nada más iba a revisar que todo estuviera trabajando bien. Quise ahorita checar el wiper de enfrente y no trabajó. Lo empecé a mover así y no trabajaba. Ahorita como pueden ver ya está trabajando. Pero alguien le había quitado un fusible, el fusible 19 que va en la caja que está al lado de la batería.
es un 30 amperes, se lo habían quitado y por eso no estaba trabajando ese. Entonces ahorita ya tenemos trabajando ese, le damos para atrás a la palanca y empezamos a ver inmediatamente que el de atrás empieza a trabajar también. Pues ahí quedó, amigos, la palanca ya está instalada. Espero que le haya servido a alguien el video. Si les gustó, ahí les pido por favor denle like, suscríbanse para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando con más gente. Pues hasta aquí les dejo el video. Yo solo me resta ponerle el cover de aquí arriba y queda listo. Pues ahí quedó, amigos, el 2008 Rabbit y el wiper switch. Gracias.